organization that we formed. Se llama Familias Unidas por la Justicia. It's called Familias Unidas por la Justicia, Families United for Justice. Y es un nombre justo para personas inmigrantes. And I believe that's the right name for people, for migrant people. A los que siempre somos los ricos están pisando. That we're the ones that the rich people are always stepping on. Y somos los que hacemos, gracias a nuestro trabajo, ustedes comen frutas deliciosas. So thanks to our work, you eat delicious fruits. Pues algo de lo que iba a platicar es cómo los ricos usan. A little bit of what I was going to talk about is how the rich usan sus, ¿cómo se puede decir? Influencias en la comunidad para destruir organizaciones de campesinos. So how the rich people use their influences to destroy organizing farm workers within the community. Para empezar, cuando un campesino se levanta en huelga o a querer defender sus derechos, so for example, say a farm worker wants to rise up and call for a strike or to defend their rights. Lo primero que hacen esas compañías es hablar al policía. The first thing those companies do is call the police. Porque saben que un campesino, pues, en primer lugar, somos indocumentados. So they know, especially for farm workers, that many of us are undocumented. Entonces ellos tienen, es lo primero que ellos se les viene a la mente, hablarle al policía para, pues, saber si pueden desorganizar lo poquito que organizamos. So the first thing they do is call the police to see if they can disorganize the little bit that we have. Si el policía no da resultado, empiezan a intimidarnos con que van a hablarle a migración. If the police doesn't get results, then they start threatening us that they're going to call Border Patrol. Y en vez de luchar por justicia, se ponga uno a trabajar. That instead of us fighting for justice, that we should just be working. Que si no tenemos conciencia de nuestras familias. If we don't have a conscience of our families. Y sí tenemos conciencia. Of course we have conscience. Es por eso que nos levantamos en huelga. That's why we call for strikes. Porque no, si nosotros los campesinos no hablamos por nosotros mismos, So if us farm workers don't defend ourselves, nadie va a hablar. nobody's going to speak for us. Lo único poder que tenemos nosotros los campesinos es unirnos The only strength that we have is to unite us y tratar de organizarnos por nuestra propia cuenta. and try to organize us for our own benefit. Y para nosotros algo muy poderoso son los estudiantes. And something really powerful is having students on our side. Ustedes, como siempre hemos dicho, ustedes son los que van a ser abogados, licenciados, doctores. Like what we've always said, that many of you are going to be the future lawyers, doctors, Gobernadores, hasta governors, presidentes. maybe president. Son los que tienen el poder de cambiar todo esto You have that power to change all this y quitarnos de la sombra de este país. and to get us out of the shadow of this country. Somos nosotros los únicos que tenemos que aguantar discriminación We're the ones that have to put up with discrimination en las tiendas. at stores. Hay muchas personas americanas There's many American people que delante de nuestras familias that in front of our families, nos dicen mojados. they call us mojados or wetbacks. En veces mi niña tiene 7 años, And sometimes my daughter, she's 7 years old, me pregunta que ¿qué hicimos de malo para merecer esto? she asks me what was the bad thing that we did to deserve all this, Para que todas las personas nos estén discriminando. so that everybody puts us down. A mí se me hace muy difícil darle una contestación It's hard for me to give her an answer porque no hay un que decirle. because I don't know what to say. Yo lo único que quise es tratar de venir a este país a darle un futuro The only thing I tried to do was to come to this country to give her a future y trabajar en un trabajo honesto, and do honest work. que para mí es el campo. And for me, that's working in the field. Yo pienso que es un trabajo pues que no quisiera, Even though I wouldn't want to, pero es la única oportunidad que tengo en este país. I wouldn't want to work here. It's not my first choice, but it's the opportunity that I have in this country. Y ahora se me presentó la oportunidad de pelear por campesinos, And now I got the opportunity to fight for farm workers. algo que estoy muy orgullosamente satisfecho And it's something that it brings a lot of pride and I'm really satisfied porque esto va a beneficiar a familias.
because this is going to benefit families. Mi hija me dice que ella se le quitan las ganas de estudiar. My daughter tells me that she doesn't want to study anymore Escucha cómo soy discriminado. when she hears how I'm discriminated against. Dice que por qué no soy doctor She asks me why I'm not a doctor o un abogado. or a lawyer. Y es muy duro, como pues para mí explicarle, ella tiene 7 años. It's really hard for me. She's only 7 years old. Y me hace preguntas que pues son muy duras. And she asks me really hard questions. Lo único que le digo es que pues para nosotros es muy importante el respeto. And the only thing I tell her is that for us, respect is very important. Ella en cuanto escucha que me dicen algo, ella tiene luego respuestas, pero When somebody asks me something, she has answers right away. pero yo trato de educarla por el mejor camino. But I try to educate her to go on a better path. De que la mejor respuesta pues para nosotros es el respeto. And the best answer for us is the respect. Si alguien me ofende, tratar de hacerlo a un lado If somebody offends me, just to put them aside y seguir mi camino. and to continue on my way. Aunque a veces es muy duro, Even though sometimes it's hard, que al igual que yo, mi niña en su escuela es discriminada. and even the same goes for my daughter as me, she's discriminated at her school. En la edad, en el área que vivimos es en Bellingham, We live in Bellingham, la mayoría son americanos. and the majority of people there are Americans. Seguido llega y me dice que le dijeron sus compañeros She tells me a lot of times that her classmates, que le dijeron que se regrese a su país, they tell her to go back to her country. que este país no es para mojados, This country's not for wetbacks. y ella se siente muy triste. And she feels sad. Y en vez me ha dicho que ya no quiere ir a la escuela. And she's told me sometimes that she doesn't want to keep going to school. Pues yo trato de darle una respuesta lo más lógico que yo me llega a la cabeza And I try to give her the most logic answer that comes to my head. y darle ánimos porque apenas tiene 7 años. And try to encourage her because she's only 7 years old. Y yo no quiero ella que sufra igual que yo, And I don't want her to suffer how I did. como piscando fresa de rodillas, Like how I did picking strawberries on my knees. o lloviendo, Raining, sin breaks, sin no lunch. breaks, no lunches. Esto, pues es muy duro It's hard. para mí explicar pues, la parte de mi familia. It's hard to explain the part from my family. Yo vine a este país a ser un futuro un poquito mejor que México. I came to this country to make a little bit better future than living in Mexico, Por la gran causa que mi papá falleció. mainly because my dad died. Esto fue una razón muy fuerte para yo buscar un mejor futuro para ayudar a mi familia. That was probably the most clearest way that I could give a better future for my family, Especialmente pues mi mamá. especially my mom. Vine y empecé a buscar trabajos. So I came to look for jobs. Ni un trabajo pude conseguir solamente en el campo. I couldn't get any job, only in the fields. Y tengo alrededor de 11 años trabajando en el field. And I have roughly 11 years working in the fields right now. Y es muy duro al ver que los supervisores de esas compañías And it's really hard when we see the supervisors from many of these companies, abusan de su poder. they abuse from their power. Piensan que porque son supervisores pueden tratar a la gente como ellos quieren. They think just because they're supervisors, they can treat the people however they want. No sabiendo que sus papás, si ellos no trabajan en el campo, sus papás sí. Well, if they didn't work in the field, maybe their parents did. Y entre nosotros mismos empezamos a hacer una pelea que no tiene ciencia. And then between us, we start having a fight that doesn't make sense. Y pues para acabarla, detienen a nuestra gente por ser hispanos. And then to top it all off, they detain our people for being Hispanic, Pues el policía, ¿verdad? Especialmente, especially the police, sin tener una razón. without having no reason. En vez de nomás por ver nuestra cara Sometimes just by seeing our face y al ver que no hablamos inglés, and to see that we don't speak English. nos preguntan que si queremos un intérprete. They ask us if we want a translator. Y ni se imaginan quiénes son los intérpretes. And you don't imagine who the interpreter is. Inmigración. It's Border Patrol. Entonces ya llegar ellos, pues ya sabemos que vamos a ser detenidos. So once we see the Border Patrol pull up, we know we're going to be detained. ¿Y qué me gana con tener una hija ciudadana?
What do I win with having a daughter that's a U.S. citizen y una esposa. and a wife that's a U.S. Si citizen? entonces van a destrozar mi familia. Even there, that's even not going to stop them from destroying my family. Y pues también no se me hace justo, como dijo Angélica, me están quitando mucho dinero de mis cheques. And like Angelica said, I don't think it's just that all the money that's getting taken away from my checks Para darme de comer arroz cuando me encierren to get rice to eat when I'm detained en el centro de inmigración. in the detention centers. Y tanto dinero que me quitan para que les den sándwich y arroz. And they take all this money away from me so people can only eat sandwiches and rice. Y pues yo pienso que no es justo. I don't think that's just. Todos tenemos derechos, We all have rights, pero a veces nosotros no sabemos usarlos. but sometimes we don't know how to use those. Y los que sabemos tenemos miedo. And the ones that we do know how to use those rights, we're scared. Y por lo mismo, porque si te pones a hablar, pues lo único que arriesgas es que le hablen a migración. So, and it's for the same, it's a risk if you start to speak up, they might call Border Patrol. Y pues yo realmente quiero mi familia And for me, I love my family. y en veces es muy duro hablar con la gente. And sometimes it's really hard to speak up for people. En un lado tengo la gente y en otra mano tengo mi familia. On one side, I have the people, and another side, I have my family. Y pues esta es la única razón que estoy aquí tratando de hacer justicia. And that's the one of the reasons that I'm here trying to make some justice. Y gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. And thank each and every one of you to try to make this Y pues possible. por todo su apoyo que nos están dando ahorita también en nuestra lucha con esta boicot que tenemos. And thanks for everybody that's been with us throughout the way of creating, throughout this whole boycott. Yo pienso